Hola, soy Mario Mancera. Hoy vamos a hablar de riesgos tolerables bajo 5 sistemas de control o 5 formas de control. Entonces vamos a hablar básicamente de la jerarquía de esos 5 controles. Vamos a hablar de cada uno de esos controles en forma individual y finalmente vamos a hablar de la relación entre esos controles. Para que entendamos más esa jerarquía, voy a hablar primero de la matriz de peligros. ¿Por qué? Porque dentro de la matriz de peligros es que establecemos esos controles. En las matrices de peligro hay, digamos, diferentes metodologías. Dentro de esas metodologías, diferentes formas de valorar, pero entre una y otra existen más o menos unos contenidos similares o unos contenidos básicos. Entonces, esos contenidos básicos, ¿cuáles son? Debemos establecer el lugar donde se detecta el riesgo, ¿sí? El proceso, la tarea, la actividad. Eso debe quedar muy bien definido. Luego vamos a determinar cuál es el factor de riesgo que aplica, ¿sí? Si es un factor de riesgo físico, si es ruido, iluminación, temperatura, o si es químico, si es eh, ergonómico, en fin, el riesgo que sea. Lo vamos a describir, vamos a establecer las consecuencias que podría tener ese peligro en caso de que se desencadene en un riesgo y posteriormente lo vamos a valorar. Entonces, como les decía, hay diferentes formas de valoración, pero todas de alguna manera tocan los aspectos de consecuencia, de probabilidad, de exposición, de número de expuestos ante un factor de riesgo. Y con esa valoración vamos a determinar si ese riesgo que tenemos lo podemos catalogar como tolerable o como no tolerable. Y posteriormente vamos a establecer unos sistemas de control o vamos a proponer unas medidas de control que las vamos a agrupar en cinco controles. Esos 5 controles son eliminación, sustitución, control de ingeniería, control administrativo o el uso de elementos de protección personal. Ahí tenemos esos 5 controles. Bien, entonces dentro de esa matriz de riesgo establecemos también los controles existentes. Entonces, hay unos controles que ya se están implementando y bajo eso es que valoramos. Entonces, si esos controles son suficientes, entonces tenemos un riesgo tolerable que simplemente dentro de los controles sugeridos va a ser mantener esos controles que ya se vienen implementando. Si no es tolerable, entonces vamos a sugerir unos controles que están en esos 5 sistemas o formas de controles que les acabo de mencionar. Esa jerarquía, entonces, ¿cómo la vamos a establecer? Entonces, primero vamos a eliminar el riesgo, es decir, vamos a procurar eliminar el riesgo. Es decir, lo mejor es que el riesgo no exista, lo vamos a eliminar. Si no lo podemos eliminar, entonces vamos a buscar cómo sustituir, hacer una sustitución. Ya ahorita les explico cada uno en forma individual. Si eso no es posible, vamos a hacer un control de ingeniería, vamos a hacer un control administrativo o el uso de elementos de protección personal. A menos que eliminemos el riesgo, podríamos tener diferentes o una mezcla de estos controles, ¿sí? Pues que a veces el problema que se suele presentar es que no sabemos dónde ubicar el control que estamos estableciendo. Es decir, este es un control de ingeniería, es un control administrativo, es una eliminación, es una sustitución. Entonces, allí, bueno, el elemento de protección personal pues no pierde cuando sugerimos un elemento de protección personal, pues es un elemento de protección personal, no hay lío allí.
Bien, entonces esa es la jerarquía. Veamos entonces cuando hablamos de eliminación. Entonces, ¿qué es eliminación? Eliminación es llevar el riesgo, es decir, que si yo valoro ese riesgo me va a dar cero. Pero para que me dé cero, ese riesgo simplemente tiene que no existir. Entonces, algunos ejemplos que podemos tener en cuanto a la eliminación son, por ejemplo, yo tengo el uso de agua caliente para limpiar unas marmitas y una tubería. ¿Sí? Esa temperatura que tiene el agua es tan alta que me podría generar quemaduras de segundo grado. Entonces, yo buscaría eliminarlo. Entonces, ¿lo elimino cómo? Entonces, puedo decir que en vez de utilizar el agua caliente para limpiar la marmita y la tubería, utilicemos agua al clima. Pero al utilizar al clima, pues vamos a necesitar utilizar unos detergentes, utilizar probablemente unas sustancias químicas de bajo riesgo, pero sustancias químicas. Entonces tenemos que sopesar muy bien si lo que estamos buscando eliminar es pertinente o no lo es. ¿Cierto? De golpe, que no nos vaya a salir el remedio peor que la enfermedad. Entonces, es muy importante, digamos, tener en cuenta esos aspectos. Podemos tener también una situación en que se hace trabajo en altura, ¿sí? Entonces, lo elimino como ya no hago ese trabajo en altura. Por ejemplo, una persona, un trabajador, tiene que subir en alturas para leer unos manómetros, para engrasar un sistema. Entonces, se hacen unos cambios para que ahora los manómetros se leen a nivel del piso, ¿cierto? Se hizo un sistema para que se pueda engrasar a nivel del piso y hemos eliminado ese trabajo en alturas. No es controlarlo, ¿sí? Porque yo puedo decir, sigo haciendo el trabajo en altura, pero vamos a aplicar las medidas preventivas y de protección que hay para trabajo en altura adecuadamente implementadas para controlar el riesgo. No, eso no es eliminarlo, es controlarlo. Eliminarlo es que no existe. Entonces ya no hago trabajo en altura, ya no tengo que subir a alturas para engrasar o para leer esos manómetros que les he mencionado. Por ejemplo, levantamiento de cargas. Entonces hacíamos levantamiento de cargas, bultos de 50 kilogramos o levantábamos bultos de 25 kilogramos a brazo. Ahora entonces vamos a utilizar un sistema mecánico. Entonces ese peligro que teníamos, digamos, ergonómico, ya no lo tenemos porque estamos utilizando un equipo mecánico que hace ese trabajo. Tenemos que mirar unos nuevos riesgos que van a aparecer. Entonces, con ese equipo mecánico van a aparecer unos riesgos diferentes. Entonces, tenemos que sopesar y mirar si vale la pena eliminar ese riesgo o no. O simplemente lo vamos a disminuir mediante alguno de los otros sistemas o formas de control que les he mencionado. Entonces, eso podría ser lo relacionado con eliminación. Con la parte de sustitución, entonces, ¿a qué se refiere? Entonces, hacer un cambio, cambiar una cosa por otra. Entonces, yo tengo una sustancia cancerígena, ¿sí? Entonces, la voy a cambiar por una sustancia que no es cancerígena. O tengo una sustancia con una agresividad química determinada, la voy a cambiar por otra cuya agresividad química determinada es menor. O una sustancia que es muy inflamable, la voy a cambiar por otra que es menos inflamable. ¿Sí? Que los límites de inflamabilidad son más favorables, que la temperatura de inflamación es mayor. Entonces, eso me conviene, digamos, en el caso de una sustitución. Yo tengo un equipo ruidoso, un equipo, por ejemplo, de 97 decibeles, 100 decibeles. Pero la tecnología se ha desarrollado y ahora tengo un equipo similar que incluso puede hacer el trabajo más rápido, más eficiente y genera menos ruido. Entonces puedo sustituir un equipo por otro.
cuando hablamos de corriente, de electricidad, entonces, por ejemplo, la tensión la podemos modificar, ¿sí? Eso equivaldría a una sustitución. Entonces, yo puedo tener una corriente que entra a la empresa a 13.200 voltios. O podemos estar hablando de 440 voltios, o de 240 voltios, o de 120 voltios, ¿sí? Pero la podemos reducir, por ejemplo, en el caso de las piscinas. Entonces, las luminarias que hay, por ejemplo, dentro de las piscinas que tienen sistema de iluminación, entonces tienen una tensión que se llama tensión de seguridad. Esa tensión de seguridad, cuando está algo sumergido en agua, entonces es de 12 voltios. ¿Sí? Cuando estamos en un área húmeda simplemente, o mojada, son 24 voltios. En un área seca, la tensión de seguridad es 50 voltios. Entonces, se hace ese manejo con esas tensiones. ¿Para qué? Para que no vaya a pasar una corriente superior a 25 miliamperios, que es lo que ya dentro de los efectos de la corriente resulta ya dentro de un nivel peligroso para la salud. Podemos tener igualmente equipos que generan una temperatura alta, pero la tecnología ahora tengo un equipo que hace lo mismo, pero genera o irradia una temperatura más baja. Bien, veamos ahora entonces control de ingeniería. Entonces el control de ingeniería simplemente es aplicar la ingeniería a los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, tengo un riesgo y desde el punto de vista de la ingeniería busco cómo modificarlo, cómo modificar esa situación para que ese riesgo que no es tolerable sea tolerable. Entonces podemos tener un sistema de ventilación general. Entonces, dentro de los controles establecemos un control de ingeniería que es que esa ventilación o esa extracción que tenemos en forma general sea localizada. Entonces ahora, en vez de tener una extracción general, una inyección y extracción general, voy a tener una inyección, pero una extracción localizada. Entonces la voy a tener ya sobre cada equipo, donde están generando gases, vapores, humos, material particulado, en fin. Cuando diseño resguardos, entonces yo tengo una máquina que no tiene los resguardos, diseño unos resguardos para que esa máquina pues quede protegida. Eso es un control de ingeniería. Cuando hago un cerramiento acústico, entonces es también un control de ingeniería. Entonces tengo un ruido, una planta eléctrica, por ejemplo, no quiero que me afecte las zonas adyacentes y hago un aislamiento acústico, control de ingeniería. Bien, tenemos por otro lado los controles administrativos. Entonces, estos controles administrativos, ¿a qué se refieren? Por ejemplo, a la señalización. Entonces, uso de elementos de protección personal, uso de casco, uso de guantes, uso de mascarilla, uso de monogafas. ¿Sí? Estoy señalizando algo, estoy señalizando un peligro, estoy restringiendo un paso, prohibido el paso a personal no autorizado. ¿Sí? Señales de advertencia, ¿sí? Alarmas, procedimientos seguros. Entonces tengo escrito un procedimiento para una labor determinada que me va a garantizar que al seguir ese procedimiento y paso a paso vamos a hacer la labor con seguridad. La rotación es otro control administrativo. Podemos tener un trabajador en un área que es ruidosa, otro que está en un área que no es ruidosa. Ambos hacen unos trabajos que no son especializados, es decir, que uno u otro puede hacer cualquiera de los dos trabajos. Entonces simplemente tenemos a uno mediodía en un área, mediodía en la otra área y bajamos el nivel de exposición a ruido. Bien, eso hay que evaluarlo pues adecuadamente para ver si lo hacemos o no lo hacemos. Bien, el mantenimiento también es un control administrativo. Entonces tenemos un programa de mantenimiento que nos va a permitir, un cronograma que nos va a permitir hacer los mantenimientos en el momento requerido para hacer prevención.
¿sí? Y finalmente tenemos el uso de elementos de protección personal. Ahora, este uso de elementos de protección personal, que es el último en jerarquía, casi siempre o muchas veces es el primero, es el que escogemos, ¿sí? No miramos los otros aspectos que son también importantes, o no también importantes, sino que son más importantes, ¿sí? Entonces, para el uso de elementos de protección personal, en el canal, ustedes entran al canal Mario Scoff y no en video, sino en lista de reproducción, ahí aparecen elementos de protección personal y hay varios videos, unos para cascos, para protección visual y facial, para protección respiratoria, para manos, para pies. Entonces ahí los pueden ver. Y lo importante que es escoger el elemento de protección personal adecuado. Pero bueno, más importante es primero haber mirado todos los controles por eliminación, por sustitución, por control de ingeniería, por control administrativo. Y si ya con eso no pudimos hacer nada, vamos a los elementos de protección personal. Y pues tienen que tener la talla adecuada, tienen que ser pues para lo que son. Si yo voy a utilizar un casco, tengo que saber si es un casco para alturas o no. Si vamos a hacer trabajo eléctrico también, si tiene que ser dieléctrico. Entonces tengo que saber si el casco va a ser tipo 1 o tipo 2, o va a ser, lo tengo tipo 2 pero clase E, de acuerdo, porque también es dieléctrico en este caso. Entonces tenemos que mirar, igual los guantes, si son porque me quiero proteger de una raspadura, de una cortadura, de un químico, el químico me puede saltar, o el químico, es decir, salpicaduras de químico, o voy a sumergir los guantes en una sustancia química. La protección respiratoria, entonces, ¿qué protección respiratoria? ¿Qué referencia? La protección auditiva igual, si necesito una copa, un protector de inserción, uno moldeable, en fin, el que sea. Y con qué nivel de atenuación lo requiero, en qué frecuencia sería mejor que atenúe más. Bien. Si las botas de seguridad que requieren refuerzo en la puntera, refuerzo en el talón, refuerzo en la suela, si tienen que ser dieléctricas o no. Entonces, todo eso es muy importante dentro de los elementos de protección personal. Veremos ahora la relación que puede haber dentro de los controles. Empecemos con el control de ingeniería. Entonces decíamos, si yo logro eliminar el riesgo, es decir, el riesgo me queda en cero, no sería ya un control de ingeniería, sino de eliminación. Por ejemplo, volvamos al caso que dije al principio. Entonces poníamos un ejemplo de un trabajador que tiene que subir en alturas para leer unos manómetros y anotar unos registros de presión, de temperatura, de volumen, lo que sea. Pero tiene que subir en alturas. Entonces decidimos hacer un control de ingeniería. El control de ingeniería dijo, no, pues eso podemos hacer unos ductos, unos acoples, etcétera, etcétera, con determinadas características, y podemos poner esos manómetros a nivel del, pues que se puedan leer a nivel del piso, pues no a nivel del piso el manómetro, pero que se pueda leer a nivel del piso, estando la persona pues de pie. Entonces, aun cuando es un control de ingeniería, lo colocaríamos en eliminación, porque elimina el riesgo. Ya no vamos a subir en alturas, no necesitamos sistemas de previsión y protección contra alturas, sino vamos a estar simplemente caminando a nivel y vamos a leer esos manómetros. Entonces, fíjense que ese control que era de ingeniería, lo vamos a colocar en eliminación, porque lo elimina. Ahora yo puedo hacer un control de ingeniería como el aislamiento acústico, pero el aislamiento acústico me baja el ruido, pero no sigue siendo un riesgo, ya no alto, pero puede ser medio o bajo para las personas que están al otro lado. Entonces, ahí sí es un control de ingeniería, ¿sí? Entonces, esa eliminación, si el riesgo desaparece.
Y si no, sigue permaneciendo, va a seguir siendo un control de ingeniería, un control administrativo o de sustitución en caso que no me controla el riesgo al 100%. Al sustituir, yo podría eliminar, ¿cierto? Por ejemplo, si pensamos en el agua caliente, que hablábamos al principio, y alguien se puede quemar, ahora yo digo, vamos a sustituir esa agua caliente por agua del clima. Entonces desaparece el riesgo de quemadura. Entonces al desaparecer ese riesgo de quemadura, simplemente lo colocaría en eliminación. Ya no iría en sustitución, por ejemplo. ¿Sí? Que podría ir, lo eliminé. ¿Sí? Bien. Cuando hacemos esos controles, no quiere decir que tengamos que colocar un único control en cada uno de los ítems. Es decir, de los ítems de eliminación, de sustitución, de control de ingeniería, control administrativo, elementos de protección personal. Puede ser una mezcla, excepto eliminación. Es decir, si lo eliminé, ya no existe. ¿Sí? No es que sea bajito ni muy bajito. No existe. Eso es eliminación. En el otro caso, yo ya podría tener de sustitución, por ejemplo, hablemos de un equipo que es muy ruidoso. Entonces, voy a hacer una sustitución, porque voy a cambiar ese equipo que es muy ruidoso, que es de 105 decibeles, por uno que es de 87 decibeles. Entonces, lo cambié por uno de 87 decibeles. Entonces, es una sustitución. Entonces, en sustitución, cambiar el equipo A por el equipo B. ¿Sí? Control de ingeniería. Hicimos un aislamiento acústico. Pero se hizo el aislamiento acústico, pero aún queda un ruido que nos genera un riesgo. Entonces, vamos al control administrativo. Entonces, en el control administrativo podríamos colocar rotación de los trabajadores. Y en EPPs, uso de elemento de protección personal. Ahora, no es adecuado utilizar los elementos de protección personal requeridos o pertinentes. Es ideal colocar las referencias. Es decir, para este trabajo yo necesito una mascarilla A, una mascarilla FP1, FP2, FP3. O sea, ¿con qué características? Una mascarilla para material particulado de tales características, con, sin válvula de exhalación. Una mascarilla media cara, una full face, con cartuchos químicos para, ¿qué químicos? ¿En qué rango de químicos estamos? Entonces ahí tenemos que ser muy específicos en ese sentido. Bien, entonces eso era lo que quería contarles esta vez acerca de digamos, los factores de riesgo combinados con, digamos, la valoración y ver los riesgos tolerables que podemos controlar bajo estos 5 sistemas o formas de control de riesgo. Espero que les haya gustado, sobre todo que les sirvan, y nos vemos en el próximo video.